Muy bien, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, quien es Richard Arce, excongresista, para opinar también sobre la resolución que le da el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Richard, bienvenido a Charlas de Café. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Víctor, más bien muchas gracias por la deferencia. Como siempre, dispuestos para poder analizar, discutir sobre la coyuntura y esta circunstancia especial que vive nuestro país. Gracias, Richard. ¿Y qué opinión te merece ver las declaraciones de Aníbal Torres, por ejemplo, que va a acudir al tribunal, a la Corte Americana de Derechos Humanos, para ver esta resolución, que en teoría no se ajusta a la ley? Escuchamos en el informe también que el presidente Castillo tiene que acatar la resolución del Tribunal Constitucional porque tendría problemas legales el no hacerlo. ¿Cómo lo analizas? ¿Qué opciones crees que debería tomar el Estado en esta situación? Sí, empecemos por lo último, ¿no? Cualquier resolución jurisdiccional, como en este caso una resolución del Tribunal Constitucional, tienen que ser respetadas en un Estado de Derecho. Y te lo digo con mucha convicción porque evidentemente a mí me causa indignación el indulto de Alberto Fujimori, pero soy muy respetuoso de las decisiones jurisdiccionales. Entonces, eso mismo le diría al presidente de la República, ¿no? Objetivamente, lo que se tiene que hacer acá es respaldar la demanda que va a presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando un amparo. Los deudos y los familiares de las víctimas de los crímenes que cometió Alberto Fujimori, por lo cual fue sentenciado a 25 años. Y es ahí donde el Estado peruano va a tener que apersonarse. Okay. Y la posición que se va a presentar es determinante, ¿no? Entonces ahí a mí me presta cierta suspicacia, porque con lo dicho por Aníbal Torres, de discurso para afuera, me parece lo más lógico, lo más coherente y sobre todo buscando justicia, que es muy importante. Hay que buscar justicia por los crímenes, porque no se pidieron perdón. Partamos de esa premisa. Fujimori nunca pidió perdón sobre estos delitos cometidos y menos ha pagado la reparación civil. En consecuencia, ahí todavía hay un tema pendiente y no olvidar que también tiene un proceso justamente que involucra al Grupo Colina y bajo la misma lógica por el que fue sentenciado, él tendría que responder a la justicia por el tema de Pativilca, ¿no? Entonces, objetivamente, ahí hay todavía mucho pan por rebanar. Claro, o sea, digamos, la posición es de que ya el Tribunal Constitucional se pronunció con respecto al indulto, que cumple todas las legalidades, pero por otro lado, el trabajo de los deudos que fueron afectados por delitos de lesa humanidad, entre otros crímenes que se cometieron en su periodo. Entonces, digamos que no hay un riesgo, como se dice políticamente, de que el presidente vuelva otra vez a ser encarcelado, como ocurrió en la época del presidente PPK. Depende, hay que ser muy objetivos. En este caso, lo que se ha declarado a través del Tribunal Constitucional es aceptar el habeas corpus. Okay. Es un recurso, yo soy ingeniero, te voy a hacer la explicación, pero objetivamente lo que se tiene que ver acá, la situación de lo que significa el habeas corpus, que tiene todo el derecho de presentarlo, lo han presentado varias veces, se lo ha admitido y han retrotraído a entender que el indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski es entre comillas legal, ¿no? Entre comillas, en el sentido que, tú recuerdas bien, yo estuve en ese congreso, hubo una componenda entre un grupo liderado por Kenji Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, al extremo que la propia bancada fujimorista, recuerdas bien, y con Keiko Fujimori denunciaron la componenda, la prebenda que existió. Es correcto. Y con esto, recuerdas bien, fueron defenestrados 3 congresistas y posteriormente la Corte Suprema declaró que había habido irregularidades, ilegalidades en el indulto. Por tanto, revocó el indulto de Alberto Fujimori y tuvo que regresar a prisión. Entonces, con todo este antecedente, o sea, objetivamente, acá hay un tema muy complejo. Todo ciudadano que está en una situación de conflicto con la ley, es presidiario y tiene un estado de salud extremo, tiene el derecho de solicitar un indulto. Y se debe dar un indulto. Creo humanamente que nadie debería morir en cárcel, pero que se haga el proceso como corresponda, que no haya prebendas, que no haya negociados bajo la mesa
Y también la pregunta es, ¿no? ¿Cuántos presos octogenarios que están en situación mucho más complicada que Alberto Fujimori en este momento requieren un indulto, ¿no? Entonces, creo que ahí todos también, esos temas ahí también se importante podría ponerlo en el agregar tapete. de que efectivamente por un tema humanitario, siempre y cuando las personas no signifiquen una amenaza para la sociedad, ¿no? Porque por ahí también va el tema, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un derecho constitucional, pero hay personas que pueden significar una amenaza a la sociedad por lo que significan los delitos que han cometido, que los llevaron a la prisión. Eso también tiene que entrar siempre en evaluación, no solo la parte humanitaria, que es muy importante, pero también lo que significa, ¿no?, ciertas personas que cumplen condena. De acuerdo, y por ejemplo ahí podría entrar a la controversia que me permitiría retractarme si fuera Abimael Guzmán, que ya está muerto, ¿no? Un delincuente terrorista que en lo personal no le correspondería ningún tipo de beneficio penitenciario, ¿no? Ya está fallecido, no viene al caso abordarlo, pero objetivamente yo te estoy hablando de los presidiarios que purgan en nuestras cárceles, donde hay hacinamiento, donde hay promiscuidad, donde hay inclusive mafias dentro de los propios penales. Es un centro de instrucción para futuros delincuentes. En ese espacio, gente que está en una situación precaria de salud, generalmente su situación se complica y por ende se hace el requerimiento de un indulto. En el caso de Alberto Fujimori tenía muchos privilegios que no tiene cualquier presidiario por su condición de expresidente, ¿no? Pero objetivamente lo que hicieron el 2017 fue una componenda que después se demostró. Ahora bien, el asunto es, y la pregunta es, ¿qué le decimos a los familiares de las víctimas que siguen exigiendo justicia por los crímenes que cometió Alberto Fujimori, ¿no? Entonces tenemos que ponernos en un punto intermedio, pero acá entra a tallar el tema político y es lo que más me preocupa porque recuerda bien, fíjate cómo son paradojas del destino. El indulto de Fujimori se dio en un escenario de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Ahora, la próxima semana, lunes 28 de marzo, tenemos el debate de la vacancia presidencial de Pedro Castillo. Y no resultaría sospechoso, por ejemplo, que el día de ayer, por ejemplo, no firmó ningún congresista fujimorista la moción de censura contra este inefable ministro de Salud, que es un peligro para nuestra sociedad. Entonces, ¿quién puede saber que de repente nuevamente hay componendas para salvar al presidente de la vacancia a cambio de tener una posición? Por eso es que no le creo a Torres, porque mucho de lo que dice el presidente no tiene coherencia, sobre todo con los hechos, ¿no? Se llena la boca hablando de lucha contra la corrupción, se llena, inclusive dice muerte para los corruptos, cuando todo el Perú es testigo de que hay una serie de denuncias de corrupción que lo involucran a él mismo, teniendo a sus sobrinos de operadores y a gente prontuariada de aliados del gobierno. Entonces, sus discursos quedan en saco roto, ¿no? Muy bien, Richard, muchas gracias por tu participación y veremos pues cómo se va desarrollando el tema, el componente político de esta resolución del Tribunal Constitucional que podría afectar, como bien dices, la votación con miras al periodo de vacancia que se va a dar en breve en el Congreso. Vamos a ver cómo se va desarrollando este tema político, legal que vivimos en este momento. Muchas gracias por tus comentarios y te esperamos en una próxima oportunidad. Un gusto, Víctor, como siempre, con la mejor predisposición. Esperemos que salgamos de esta crisis. El Perú no se merece tener este tipo de autoridades. Y que se pongan a trabajar tanto los congresistas como el Ejecutivo.